Nunca pensé que el olor a carne podrida saliera de uno mismo. El médico lo disfrazó con tecnicismos. Me dijo que era necrosis en el pulmón izquierdo, que la metástasis había decidido expandir su evangelio por mi cuerpo como si fuera tierra fértil. Pero no se engañen, eso ya lo sabía yo. Se siente. La muerte no llega de golpe. No es una aparición fantasmal como en las películas. No. Es más bien una vecina entrometida, de esas que se asoman diario a la ventana a ver si ya te moriste para poder meter la cuchara. Yo la huelo, y creo que ella también me huele a mí. Soy sacerdote desde hace 38 años. Lo digo como quien confiesa haber pertenecido a una secta, porque a veces así se siente. Entré al seminario a los 17, lleno de fuego, como dicen los devotos. Quería salvar almas. Qué iluso. Pensaba que el mundo estaba mal, porque nadie le prestaba suficiente atención a Dios, y que si alguien, con la voz adecuada, les hablaba con firmeza y ternura, la gente entendería. Y yo, ingenuo de mí, pensaba ser esa voz. Hoy, con una tráquea a medio cerrar y tosiendo sangre como quien escupe culpas, les puedo decir que la voz se fue hace mucho. Y no porque el tabaco me la haya quitado, aunque eso ayudó, sino porque con el tiempo descubrí que la gente no viene a la iglesia a cambiar, viene a esconderse. Durante todos estos años, fui el recipiente de lo que todos ustedes no se atreven a contarle ni al espejo. Fui su basurero con sotana. Y yo, por obediencia o por miedo, me tragué cada palabra. Me sentaba en ese cubículo con celosía de madera, esperando que el próximo penitente me dijera que había mentido, que se había tocado, que había robado algo en el súper. Pero no. A lo que llegaba era otra cosa. Llegaba con rostro tembloroso, con voz de niño arrepentido, pero con el alma podrida. Me hablaban de cosas que harían vomitar a cualquier otro, pero a mí, con el tiempo, me dejaron insensible. Una madre que dejó morir a su hija porque Dios le había hablado y le dijo que no la llevara al hospital. Un señor que se acostó con su cuñada durante el velorio de su esposa. Una abuela que se orina en la sopa de su nuera todos los domingos, porque la muy perra se lo merece. Y no es exageración. No necesito inventar. Todo lo que digo ocurrió, y lo peor es que yo les di la absolución. Reza 5 Padres Nuestros y no lo vuelvas a hacer, decía, mientras por dentro me gritaba: ¡qué asco me das, cabrón! Pero no podía decirlo en voz alta. Tenía que ser Dios, no hombre. Y ahora, rozando la muerte con la yema de los dedos, ya no me importa, porque si hay infierno, al menos no voy a ir solo. Sí, fumé como condenado. ¿Y qué? Era el único ritual que me quedaba donde no tenía que fingir. El humo no pide perdón, el humo no miente, el humo no me confesaba estupideces, como me excité viendo a mi prima. Y aquí estoy, hermanos, viejo, cansado, sin pelo, con las uñas negras y un tumor que parece rosario dentro del pecho. Pero con una certeza absoluta, si Dios existe, está más harto que yo. La Biblia dice, con toda su santa poesía: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Lástima que ninguno de los que entraron a mi confesionario califican. El primer testimonio se llama Las flores que no florecen. Dicen que uno debería escuchar con paciencia, con caridad, con el oído abierto y el juicio cerrado. Yo hice eso al principio. Me sentaba derecho, respiraba hondo, ponía esa cara de comprensión divina
y decía: «Hija, habla sin temor. Aquí no estás ante un hombre, sino ante Dios». ¡Qué mentira más grande! No me vengan con que todos merecen redención. Algunos, por lo que me contaron entre esas 4 paredes, merecen una paliza, un exorcismo, o mínimo, una denuncia penal. Pero no, el confesionario no es para eso. Es el único lugar donde el infierno se permite contar sus historias sin castigo inmediato. La primera historia que decidí contarles me la relató una mujer que olía jazmín y tenía las manos demasiado limpias. Las señoras así siempre me preocupan, las que huelen bonito, las que se sienten derechas, las que te hablan con esa voz templada de quien nunca levanta la voz. Esas son las que más se esconden. Entró al confesionario un jueves, de esos donde el aire huele a humedad y al incienso barato que echan los monaguillos para que la iglesia no huela a ratas. Yo ya tenía encendida mi tercera colilla del día. Sí, dentro del templo. ¿Y qué? Cuando ella entró y cerró la puertita con cuidado, como si fuera a despertar a un muerto. «Padre, necesito confesarme», dijo con esa voz de misa de 12. «Adelante, hija. Dios te escucha. Yo nomás soy el instrumento, aunque cada vez me siento más un cenicero. Pero bueno». Silencio. Respiración contenida. Las manos. Lo vi por la rejilla, temblando levemente. Y entonces empezó. «He abortado, padre». Ahora, escúchame bien. Yo ya había escuchado esa palabra muchas veces. No me escandaliza. Me duele, sí, pero no me escandaliza. Lo que me escandalizó fue el número. Una vez le pregunté. 7, respondió ella, como quien dice que se le quemó el arroz 7 veces en su vida. ¿7? ¿Cómo fue eso? Y allí, sin llorar, sin gritar, sin apretar las manos en señal de remordimiento, empezó a contarme como si estuviera recitando una receta. Vivía con su esposo en una casita humilde, pero cuidada. Él trabajaba en el norte, en una fábrica de autopartes, y regresaba solo una vez al año. Confiaba en ella, la quería, le mandaba dinero. Y ella, en su soledad, se dejaba querer por otros. Nunca los mismos. Taxistas, un cuñado, un profesor de la secundaria nocturna. Ninguno de ellos fue su esposo. Ninguno de ellos supo lo que venía después. No podía tener hijos que no fueran de mi esposo. Decía con una tranquilidad que solo tienen los psicópatas y los notarios públicos. Así que los perdía. Apenas sabía que venían. ¿Los perdías? Sí. Hierbas, tés, golpes, lo que hubiera. Y cuando salían, los enterraba. Ahora, imaginen mi cara. O bueno, mejor no la imaginen. Imaginen mi alma haciendo cortocircuito. ¿Dónde los enterrabas? En macetas, en mi patio, en 7 diferentes. Tenía un geranio, 2 bugambilias, un nardo, una sábila, un rosal y una de esas que dan flor amarilla, no sé cómo se llama. Allí están todos, uno por uno, nunca los saqué. Me quedé en silencio, no por respeto, por incredulidad. ¿Y nunca te pesó? ¿Qué cosa? Me preguntó, sincera. Eso, lo que hiciste. Claro que sí, padre. Por eso vengo. Porque a veces sueño que lloran, que están todos juntos debajo de la tierra, mirándome, que me reclaman con sus ojitos cerrados, pero luego amanece y se me pasa. Tragué saliva, o eso intenté. La garganta ya me dolía tanto que parecía tener una espina de pescado permanente.
¿Y tu esposo nunca supo? Nunca, ni sabrá. Él es bueno, padre. No se merece saber que su patio es un panteón. Y allí lo tuve claro. No hay infierno suficiente para algunas cosas, porque hay pecados que no se hacen con odio, se hacen con indiferencia, con esa maldita frialdad que da el egoísmo puro. Ella pidió absolución. Yo, como mandan las normas, se la di. Le dije que rezara, le dije que se arrepintiera, le dije que Dios perdona, pero no se lo creí ni yo. Pero saben, antes de irse, me preguntó si aún podía plantar otro rosal. ¿Por qué?, le pregunté. Porque a veces siento que van a crecer más. No le respondí. Solo me quedé sentado, con el sudor bajándome por la espalda, sintiéndome menos sacerdote que nunca, más hombre, más débil, más cansado, como si las raíces de esas macetas hubieran entrado también en mis pulmones. Cuando se fue, abrí la Biblia al azar, buscando algo, cualquier cosa que me diera una señal, y encontré esto. No matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Éxodo 23:7. La cerré, encendí otro cigarro y pensé en los geranios. Amén. Testimonio o confesión número 2. El que canta, encanta. Algunos creen que la maldad llega con capa negra y olor a azufre, o que el diablo habla en latín antiguo, que te sopla al oído frases blasfemas mientras las velas se apagan solas. Tonterías. El diablo llega con gorra de helado, tenis blancos y un demo en la mochila. Y canta muy bien, por cierto. A este muchacho lo conocí hace unos 3 años. No diré nombres, porque tengo la menor intención de que pague por su culpa, o al menos aquí en la tierra no. Entró al confesionario un viernes por la tarde. No era su primera vez. Y es que antes venía a contar chismes de barrio, que si le tiraban el calzón a la prima, que si vendía mota, pero poquito, nada fuera de lo común. Pero esa tarde traía otro tono, uno raro, mezcla de euforia y culpa recién horneada. Padre, necesito confesar algo feo, pero feo, feo. Lo miré por entre la rejilla, sudaba como cerdo. Movía los dedos como si tuviera teclas invisibles en las yemas. Habla, hijo. Aquí estás en presencia de Dios. Dije, sin ironía esta vez, porque ya me imaginaba el desastre. Dígame, ¿usted cree en eso? ¿En los pactos? ¿En que uno puede ofrecer algo y a cambio, ya sabe? Me acomodé en el banco. ¿Te refieres a pactos con el diablo? ¿O con algo, padre? No sé qué era, pero funcionó. Respondió sin dejarme terminar. Respiré hondo. Siempre que un penitente empieza con funcionó, me preparo para lo peor. Nadie dice eso por una Ave María contestada. Sigo esperando que me digas qué hiciste. Se quedó callado. Pensé que se iba a echar para atrás, pero no. Bajó la cabeza y soltó. Le ofrecí la lengua de mi mamá. ¿Qué? La lengua, padre. Con bisturí. Un ritual. Ella no murió, pero ya no puede hablar. No bien. Dice puras babosadas. Balbucea. Cree que fue un derrame. ¿Tu madre? Me costó articular palabra. ¿Estás diciendo que le mutilase la lengua para hacer un pacto? Sí, padre. Yo solo quería que me escucharan, que mis canciones pegaran, que alguien me firmara. Me dijeron que el sacrificio debía ser sangre de raíz y palabra. Así lo llamaron.
Me quedé mirando la rejilla, como si del otro lado me estuviera hablando un demonio con piel de muchacho. Yo no soy ingenuo. Sé que la brujería existe, no como la pintan las películas, pero existe. Y lo peor, funciona. No siempre, pero cuando pega, pega como patada de mula. Dime, ¿quién te metió eso? Un santero, en Chalco. Me lo presentó un primo. Él me limpió primero con una gallina negra. Luego me pidió algo grande. Dijo que lo mío era grave, que la envidia me tapaba el destino, que si quería romper la traba, necesitaba algo fuerte, algo que hablara por mí. ¿Y tú? ¿Pensaste en tu madre? Ay, padre, ella siempre habla mucho, siempre opina. Siempre decía que yo no iba a llegar a nada, que la música era para vagos. Me tenía harto. No sé, sentí que tenía sentido. No lo dijo con odio. Lo dijo con una serenidad que me dio escalofríos, como si hubiera leído una receta, como si mutilar a la mujer que te dio la vida fuera tan racional como dejar de usar azúcar. ¿Y funcionó? Fíjese, al mes me invitaron a grabar con un productor, un reggaetón que lleva 4 millones de vistas. Salí en TikTok, me entrevistan, me jalan las morras en la calle. Todo cambió, padre. Silencio. Me hubiera gustado decir que le grité, que lo expulsé del templo, que le lancé agua bendita a ahogarlo. Pero no, solo me quedé ahí, viejo, lleno de bronquios, con la muerte respirándome en la nuca y un cigarro imaginario entre los dedos. ¿Te arrepientes? Se encogió de hombros. A veces, sobre todo cuando la veo, ella me mira raro, como si supiera, aunque no puede decirlo. Es irónico, ¿no? Me maldijo toda la vida y ahora solo puede mirarme. Y viniste a confesarte, ¿para qué? Para asegurarme, padre, por si acaso, para equilibrar. Uno nunca sabe cuándo se acaba todo, ¿no? No, hijo, le dije, por primera vez con algo de rabia. No se trata de equilibrar. No estás pagando una deuda, estás sumando culpas. Se quedó callado. Luego se santiguó, como si eso limpiara algo, y se fue, sin penitencia, sin redención. Solo se fue, dejándome con el pecho oprimido y la Biblia temblando en las manos. Y saben, esa noche no dormí. Pensé en su madre, en lo que callamos cuando no podemos hablar, en lo que dejamos que nos arranquen, por amor o por miedo. Y en la mañana siguiente, con la boca reseca, abrí la escritura y me topé con esto. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni encantador, ni hechicero. Deuteronomio 18:10. Y pensé, bueno, si eso incluye curas que leen el horóscopo, vamos todos juntos. Amén. Testimonio número 3. Hasta que la muerte los descomponga. Uno cree que ya ha escuchado todo, que después del tipo que se acostó con su prima en una boda, o de la señora que se metió hostias consagradas en su brasier para curarse la espalda, ya nada puede sorprenderte. Pero siempre llega alguien, siempre. Ese día era martes, lo recuerdo, porque los martes huelo peor que de costumbre. Me senté en el confesionario sin muchas ganas. A esas alturas ya no me interesaba salvar almas, solo escucharlas, como quien oye un disco viejo. Sabes que va a crujir, pero igual lo pones, por costumbre. Entonces entró él. Joven, 20 y tantos, ropa limpia, pelo peinado. Nada delataba lo que estaba por decir. Se persignó como buen católico, se hincó y esperó, hasta con humildad el desgraciado. Padre,
He pecado, dijo, como si me dijera que se robó unos chicles. ¿Hace cuánto tiempo que no te confiesas, hijo? Nunca lo he hecho, pero ya no aguanto. Tengo que sacarlo. Y ahí supe que venía algo gordo. Cuando un adulto te dice que nunca se ha confesado, pero ahora ya no aguanta. Agárrate, porque mínimo traes sangre en las manos. Te escucho. Tardó, tragó saliva, se rascó las uñas y entonces... Padre, he tenido relaciones con muertos. Silencio, de ese que se oye aunque haya ruido. Yo sentí que el aire me pegó en la nuca. No porque no lo creyera, sino por cómo lo dijo, como si me contara que coleccionaba estampas. Repite eso. Soy técnico en embalsamado. Trabajo en una funeraria desde los 17 y desde los 18 empecé. No a todas, solo algunas, las que se veían tranquilas. Tranquilas, como si hablara de un cachorro, como si los cadáveres tuvieran predisposición para tener relaciones. ¿Cuántas veces? Pregunté, por mucho morbo, ya no para ayudarlo. Solo quería saber hasta dónde podía llegar el ser humano. No sé. 12, 15, mujeres, casi todas jóvenes, sin marcas. Las limpiaba, les ponía perfume, a veces música. Siempre lo hacía antes del maquillaje final, antes de que las vieran los familiares. Tuve que respirar hondo. El pecho me dolía. No por indignación, no nos engañemos. A estas alturas no tengo moral para eso. Me dolía por dentro, como si el alma hubiera intentado vomitar. ¿Y por qué vienes ahora? Porque ayer soñé que una de ellas me hablaba. Me decía que me iba a esperar, que vendría por mí, y me daba miedo, pero también gusto. Padre, siento que me enamoré. Ahí lo supe. No era solo degeneración, era adoración. Ese tipo había cruzado el umbral. No quería perdón, quería validación. Quería que le dijera, eres un enfermo, sí, pero también un romántico. Dime, ¿alguna vez tuviste novia? Sí, padre, pero no era igual. Las vivas te piden cosas. Las muertas solo te dejan estar. Hubiera querido golpearlo. Juro por Dios que sentí la sangre subir hasta las orejas. No por lo que hizo, sino por cómo lo justificaba. Por el tono, como si estuviera exponiendo una teoría de arte moderno. ¿Nunca pensaste que lo que hacías era monstruoso? Sí, pero también pensé que era íntimo. Yo no les hacía daño, ya estaban muertas. Yo les daba cariño. No era abuso, no. Oh, la lógica de depravado. Si no hay queja, no hay crimen. Y saben, en ese instante pensé en todo lo que hemos deformado, en cómo la compasión se vuelve permisiva, en cómo el amor se convierte en excusa. Me quedé callado. Él también. Luego bajó la cabeza, hizo la señal de la cruz, me pidió penitencia. No tengo penitencia para eso, le dije. Solo tengo silencio. ¿Usted cree que Dios me perdonaría? No sé si Dios quiera oírte, muchacho. Y se fue, tranquilo, sin dramatismo. No lloró, no se arrastró. Caminó como quien deja un sobre en el buzón. Esa noche fumé como nunca. Pensé en todas las veces que consolé viudas, en cómo acariciaban las manos de sus muertos. Y ahora me entero de que esas manos ya no eran vírgenes,
que alguien más las había tomado primero. Y entonces abrí la Biblia. No buscaba respuestas, solo ruido, palabras que taparan las voces que me empezaban a susurrar de noche. Y me encontré con esto. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Y no pude evitar sonreír. Una sonrisa amarga, torcida. Yo, hermanos, yo lo conocí y no me gustó. Amén. Testimonio número 4. El devoto de las cenizas. Llegó una tarde cualquiera. Un hombre de aspecto común, quizá demasiado común. Cabello canoso, traje gastado. Esa mirada triste que no es más que el reflejo de una vida que ya no tiene esperanza. Me saludó con respeto, bajando la voz, como si confesarse fuera una condena menor que temía compartir. Era viudo. Decía ser buen católico, de esos que nunca faltan a misa, que cumplen con sus deberes y que rezan cada noche el rosario sin falta. No sé si lo que hice es pecado, padre, me dijo apenas se sentó, pero seguro que es mal visto y eso me carcome. Ya con eso, supe que lo que venía no sería una confesión cualquiera. Cuando murió mi esposa, comenzó, la voz quebrándose un poco. Decidí hacer algo diferente. A la familia les dije que ella quería un entierro tradicional, pero en realidad la cremé en secreto. Hizo una pausa. Pude sentir el peso de sus palabras colgando en el aire, como si él mismo temiera lo que acababa de decir. No soportaba la idea de dejarla en tierra, fría, lejos de mí. Quería seguir cerca, no sé, sentir que seguía aquí conmigo. La verdad es que no podía, ni quería juzgarlo. Mi vida se deslizaba hacia el final, y había aprendido que la locura y el dolor suelen vestir ropajes similares. Pero eso no es todo, padre. Continuó, como si necesitara liberar una carga aún más pesada. Antes de la cremación, la mantuve en casa durante un mes. Sí, muerta. La perfumé, le hablaba, le leía las oraciones y dormía a su lado. Se encogió de hombros, como si fuera algo tan natural como encender una vela. No podía dejarla ir. Sentía que aún respiraba, que su presencia me daba fuerzas para seguir. En ese momento, no supe si reír, llorar o vomitar por dentro. La imagen de ese hombre compartiendo noches y palabras con un cuerpo sin vida era aterradora y patética a la vez. Pero, ¿quién soy yo para juzgar el modo en que alguien enfrenta la muerte? Eso sí, no podía evitar el sarcasmo que me mantenía cuerdo en estos últimos días. Qué romántico, ¿no? El amor eterno, versión terrorífica. Después, la cremé, dijo finalmente. Y durante más de un año, mezclaba sus cenizas con mi café matutino, una cucharadita en cada taza, para no separarme nunca de ella. Cada sorbo era un recuerdo, un poco de ella que seguía conmigo. Me miró con ojos cansados, buscando alguna señal de comprensión. Sé que suena loco, padre, pero no lo fue para mí. Quise decir que la locura es tan humana como la fe, pero me limité a sentir. Él era otro de los pecadores que cruzaron mi confesionario, y su confesión, tan macabra como tierna, me recordó que el alma humana es un enigma sin solución. ¿Y la familia? Pregunté con cautela. ¿Nunca supieron la verdad? No, nunca, respondió con firmeza. Para ellos,
Ella está enterrada en el cementerio, bajo una lápida con su nombre y su fecha. Pero yo guardo algo de ella en una caja, junto al azúcar, siempre a mano, para endulzar la vida. No sé si eso es amor o locura, padre, pero es lo único que me queda. Me quedé en silencio. Recordé la sentencia bíblica. Polvo eres, y al polvo volverás. Pero entonces, agregué con ironía, Y al parecer, algunos prefieren endulzar con eso café con amor. Él rió débilmente, una risa sin alegría, como quien sabe que sus demonios no serán perdonados ni olvidados. Y entonces supe que había llegado el momento de cerrar el confesionario por hoy, porque a veces lo que uno escucha supera cualquier juicio divino. Ese día comprendí que la muerte no solo arrebata cuerpos, también puede consumir almas en silenciosas ceremonias privadas, con rituales que nadie verá ni entenderá y con amores que se vuelven sombras, sorbo a sorbo, hasta convertir la vida en un amargo café de cenizas. Y les quiero decir que no me asusta morir. Lo que realmente aterra es lo que dejamos atrás, esos relatos aberrantes, esas confesiones que solo revelan cuán lejos estamos de la redención. Si el infierno existe, me consuela saber que no iré solo. Quizá allá abajo, en esa oscuridad eterna, al menos no habrá café con cenizas, ni fantasmas que susurren recuerdos podridos.